Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es un gran placer estar otra semana con ustedes en otro día de estudio del Libro de los Espíritus. Hoy con un invitado tal vez muy conocido por todos ustedes, el hermano Juan Danilo Rodríguez Mantilla. El hermano Juan Danilo es nativo de Ecuador. En estos momentos vive desde hace algún tiempo en Brasil, específicamente en Salvador Bahía. Bueno, una persona muy activa, un trabajador muy activo por el espiritismo, en las redes sociales. Bueno, pueden visualizar el trabajo que él está haciendo allá en Brasil, siempre en contacto con su casa matriz, con su grupo matriz allí de Ecuador, donde está el hermano Harold Hernández. Y bueno, yo creo que eh, eh, pues, con solo meterse en las redes sociales y visualizar el trabajo que hace el hermano Juan, podrán conocer un poquitito más de él, ¿no? Entonces, para nosotros es una gran alegría, un gran orgullo tenerlo aquí con nosotros hoy para presentarnos este estudio del Libro de los Espíritus. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra al hermano Juan para que, primero que nada, si nos puede hacer la oración inicial y luego, bueno, se presenta y nos instruye con la clase del día de hoy. Así que, hermano Juan, para nosotros es una gran alegría y bienvenido. Muchas gracias, querido Gipsiro. Muy buenas noches y bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a elevar nuestros pensamientos. Cerremos nuestros ojos y elevemos nuestros pensamientos. Bondadoso Padre Celestial, hoy que estamos reunidos aquí, te solicitamos esclarecimiento para nuestra alma, que el estudio de hoy nos ayude a comprendernos más, que el estudio de hoy nos ayude a ser más conscientes de los cambios que nosotros deberemos hacer en nuestra vida, en nuestro temperamento, para así salir de la fragilidad de las emociones, de las pasiones, para comenzar a tener una madurez espiritual, que es lo que hoy necesitamos. Te agradecemos profundamente. Que así sea. Muy bien. El tema de hoy, ¿sí? Relaciones de ultratumba. Es la pregunta 274 del Libro de los Espíritus. Y vamos a ver algunas cosas interesantes en este libro, en este capítulo, en estas preguntas, donde nosotros vamos a ver ciertos puntos que son importantes. La importancia de nuestra fortaleza moral, la importancia también de la unión con los espíritus, de la empatía de los espíritus entre sí, y lo que es también la felicidad según los espíritus. Entonces, comenzamos. Dice la pregunta 274 del Libro de los Espíritus. Los espíritus de los diferentes órdenes establecen entre sí una jerarquía de poderes. Hay entre ellos subordinación y autoridad. Esa pregunta lo realiza Kardec. Y la respuesta de los espíritus dice así: sí, es muy grande. Los espíritus ejercen unos sobre los otros una autoridad en relación con su grado de superioridad y lo hacen por medio de un ascendente moral irresistible. Entonces, la autoridad dentro del mundo espiritual está cabalmente analizada por la moralidad, el estado moral, la elevación moral. Únicamente la elevación moral va a permitir que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos escuchar a un espíritu. Los espíritus no van necesariamente a interactuar, obedecer, entre comillas, ¿no? Si podemos utilizar la palabra obedecer, a cualquier persona. Necesariamente hay que tener autoridad moral. Deberemos recordar un pasaje de Jesús, cuando los discípulos no pudieron expulsar a un demonio.
¿sí? Y pensemos esto en un sentido figurado. Los demonios no existen según el espiritismo, pero aquel espíritu no hacía necesariamente caso a los discípulos de Jesús. Jesús esclarece para ellos después que lo que faltó es fe. Ese tipo de espíritus únicamente se aparta con ayuno y oración. ¿Qué quiere decir esto? Con una conducta moral irreprensible. Esa es la verdadera jerarquía de los espíritus en cuanto a nuestro desarrollo y en cuanto a nuestro crecimiento. Luego, nos dice así, el poder y la consideración de que ha disfrutado un hombre en la tierra le otorgan una supremacía en el mundo espiritual, y la respuesta es no. Pues allí los pequeños serán enaltecidos y los grandes serán humillados. Lee los Salmos, sugiere. Entonces, no existe en realidad una jerarquía en donde alguien sea inferior. Ese sentido de inferioridad y de superioridad es únicamente extendido a una forma de pensar materialista, material, donde nosotros juzgamos, donde nosotros hacemos diferencia entre una y otra persona. En el mundo de los espíritus es justamente, nuevamente, ¿no?, esa jerarquía moral lo que va a funcionar como forma principal de presentarse como alguien superior. Entonces, vemos allí un liderazgo que es agradable, un liderazgo que es bien llevado, porque en él no existe una dominación, sino más bien un esfuerzo que ha sido obtenido a través del trabajo, de la bondad y de la consideración en sí, por el desarrollo de todas las virtudes que deberíamos nosotros poco a poco ir conquistando. Más, en la pregunta 275, que dice, ¿cómo debemos entender ese enaltecimiento y esa humillación? Antes de leer la respuesta de los espíritus, cabe resaltar una cosa interesante del libro de los espíritus. El libro de los espíritus realiza varias preguntas y trata de sondar el tema desde todos los extremos para que eso quede profundamente claro, para no dar vórtices a interpretaciones equivocadas. Por esa razón nosotros vemos preguntas y repreguntas dentro de la codificación espírita y sobre todo dentro del libro de los espíritus. En otras palabras, las formas, cómo se realizan las preguntas, es debidamente a una pedagogía, una forma pedagógica de comprender el mensaje de los espíritus. La respuesta de los espíritus será: ¿no sabes que los espíritus pertenecen a diferentes órdenes según su mérito? Entonces, nuevamente, la elevación moral. Pues bien, el más grande en la tierra puede encontrarse en la última categoría de los espíritus. Se refiere más grande a aquella persona que quizás en el mundo material ostenta títulos nobiliarios, posesiones o algún tipo de estatus social, y que no necesariamente interiormente exprese una grandeza moral. Y continúa en esta misma respuesta a los espíritus, mientras que su servidor podrá estar en la primera. ¿Comprendes esto?, preguntan los espíritus. ¿Acaso no dijo Jesús: todo aquel que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado? Orgullo y vanidad. Aquí nosotros estamos viendo
que todo aquel que será humillado, muchas veces es humillado por el orgulloso y por la persona que es, tiene vanidad. La persona que es humillada generalmente es humillada de una forma injusta. Por tanto, aquella característica de humillar a los otros es una característica de bajeza moral. Por ese motivo nos deja también comprender esto, que el que es humillado será enaltecido porque en sí mismo ha sabido guardar aquella humillación con cierto entendimiento del mundo futuro, de la vida futura. Y aquel que humilló no necesariamente es portador de un verdadero esclarecimiento. El que ha sido grande en la tierra ahora se encuentra en una categoría inferior entre los espíritus. ¿Se siente humillado por eso? Y los espíritus nos dejan ver que existe todavía aquellas características humanas. Nosotros como espíritas no nos vamos a sorprender acerca de eso. Entendemos que los espíritus todavía guardan las condiciones emocionales, morales con las que desencarnaron. Por lo tanto, la respuesta de los espíritus mantiene una profunda lógica con esto. La humillación suele ser muy grande, naturalmente. Naturalmente, sí, porque al ser una persona, un individuo orgulloso, vanidoso, va a sentirse humillado al no verse en una categoría importante, exaltado por los demás. Y por eso nos dice el final, la humillación suele ser muy grande, sobre todo si era orgulloso y envidioso. La persona envidiosa no necesariamente quien quiere lo que tiene el otro para sí mismo. La persona envidiosa generalmente es aquella persona que no le gusta que el otro tenga. Y eso nos va a ir aclarando poco a poco dentro de estas preguntas y dentro de la dinámica propia que nos expresan las respuestas de los espíritus. Es así que en la pregunta 277 del Libro de los Espíritus se realiza esta cuestión. El soldado que, tras la batalla, encuentra a su general en el mundo de los espíritus, lo reconocen aún como superior. Y doy a notar nuevamente, existe una pregunta sobre una repregunta para que nos quede totalmente claro. El título no significa nada. La superioridad real lo es todo. Entonces, ¿cuál es esa superioridad real? La superioridad real es la superioridad moral. Todas las conquistas internas que nosotros tenemos en nuestra vida, todo el adelanto y el trabajo interior que nosotros tenemos, es esa la superioridad moral. Todo el conocimiento también y el desarrollo intelectual y moral, esa es la superioridad real. Cuando el ser humano se ayuda a sí mismo, porque es un proceso también de autoamor, se prepara, como hoy nos estamos preparando esta noche, ¿no? Tenemos este estudio, se prepara para poder obtener mayor esclarecimiento, entonces nosotros nos estamos educando sobre la importancia de esa superioridad moral. Por lo tanto, el título no significa nada. La superioridad real
lo es todo. Los espíritus de los diferentes órdenes están mezclados unos con otros. Y los espíritus dicen esto, sí y no. Es decir, se ven, pero no se distinguen unos de otros. Se evitan o se aproximan conforme a la analogía o la antipatía de sus sentimientos, tal como sucede entre vosotros. Es todo un mundo del cual el vuestro es un débil reflejo. Los de la misma categoría se reúnen por una especie de afinidad. Entonces, ¿qué vemos aquí como elementos importantes en esta pregunta? Dice, se ven, pero no se distinguen unos de otros. Y sorpresivamente, en las reuniones mediúnicas, nosotros vamos a observar que los espíritus sufrientes no necesariamente identifican que existen mentores espirituales en su entorno. Ellos aducen el sufrimiento también a la soledad que están experimentando. Por lo tanto, no tienen la capacidad de percepción de los otros espíritus. Sin embargo, pueden captar la presencia de otros espíritus sufrientes. Eso es vibración. Esa faja de vibración está conforme a nuestros deseos, a nuestros pensamientos y cómo nosotros conceptuamos el mundo en el que nosotros, el mundo interior, ¿no? Cómo vemos el mundo desde nuestro interior. Entonces nos dice, existe una analogía, ¿sí? A la antipatía de sus sentimientos. Si yo soy una persona inclinada hacia el bien, entonces no necesariamente me voy a ligar con alguien que le gusta hacer el mal. Si yo tengo inclinación a realizar cosas malas, cosas equivocadas, entonces voy a sentir también de mejor agrado aquellos otros espíritus, aquellas otras presencias que también tienen ese tipo de ideal. Si se podría hablar que es un ideal, en realidad no es un ideal, ¿no? Que tienen ese mismo tipo de inclinación. Y es todo un mundo, nos dicen los espíritus. Entonces, es un tema muy complejo todavía. Por eso al inicio de la pregunta dice sí y no, porque es algo complejo. Y nos dice así, su mundo es un débil reflejo. Entonces, todavía es un poco más complejo de lo que nosotros estamos viviendo aquí. Es muy interesante lo que está diciendo. Su mundo, ¿sí? Vuestro mundo es un débil reflejo de lo que es el mundo espiritual. Entonces todavía es mucho más complejo aquello de las afinidades, aquello que tiene que ver con las inclinaciones y lo que nos orienta Kardec también. ¿Sí? Mejorar diariamente nuestras malas inclinaciones. Y por fin nos esclarece que todos nos reunimos conforme a nuestra categoría espiritual. Allí vale la pena hacer una recomendación de la lectura, la categoría de los espíritus, ¿no? Puros, impuros, ¿de acuerdo? Y cómo se caracterizan cada uno de ellos. Kardec. Bueno, esta pregunta es bastante larga y nos dice así, los de la misma categoría se reúnen por una especie de afinidad y forman grupos de familias de espíritus unidos
por la simpatía y por el objetivo que se propone. Los buenos por el deseo de hacer el bien. Los malos por el de hacer el mal, o por la vergüenza de sus faltas y la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. Entonces, ¿qué se forma? Por las categorías, por su afinidad, forman grupos, como familias de espíritus, unidos por la simpatía que tienen entre sí y por los objetivos que tienen. Entonces, vemos allí cosas interesantes también. Primero, se forman grupos como familias estructuradas que tienen propósitos en común, que tienen ideales en común. Los malos, el hacer el mal, los buenos, por hacer el bien. Y esto nos debe también llevar a pensar de qué es lo que nosotros estamos pensando, cómo nosotros guiamos nuestra mente. ¿Será que nosotros estamos familiarizados con buenos espíritus o estamos familiarizados con espíritus equivocados? ¿Qué es lo que estamos realizando en nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De dónde vienen esas inspiraciones que nosotros tenemos? Es una pregunta bastante válida para nosotros diariamente realizarla y comenzar a cuestionarnos. Este pensamiento, esta actitud que yo tengo, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Porque conforme eso, conforme mis objetivos de crecimiento también son los espíritus con los cuales yo voy a afinizar. Y viene una nota de Kardec que dice: tal como una gran ciudad donde los hombres de todas las categorías y condiciones se ven y se encuentran sin mezclarse, donde las sociedades se forman por la analogía de los gustos, donde el vicio y la virtud se codean sin decirse nada. Entonces Kardec termina ayudándonos a tener una imagen mental de todo eso. Tal como una gran ciudad, pensemos en nuestra ciudad, donde todas las personas de esta ciudad están en una categoría y tienen condiciones especiales. Se ven, se encuentran sin mezclarse, como las personas que están en la calle, que van y vienen, donde las sociedades se forman por la analogía de los gustos, donde el vicio y la virtud se codean sin decirse nada. Entonces, allí nosotros podemos ver y reafirmar todavía más cómo están nuestros pensamientos, nuestra intimidad, cómo estamos por dentro, qué estamos planteándonos en nuestro corazón, cuáles son los pensamientos que constantemente están allí. ¿Será que eso nos afiniza a buenos espíritus o será que genera también un conflicto en nuestra vida que nos lleva a sufrir? Y en la pregunta 279, ¿pueden todos los espíritus acercarse recíprocamente? Y declara una realidad del mundo espiritual y de todos los espíritus. Los buenos van a todas partes. Esto nos lleva a pensar sobre la libertad de escoger, libre albedrío. Los buenos van a todas partes. Es tácito con eso. Punto. Y continúa. Es necesario que así sea para que puedan ejercer su influencia sobre los malos. Entonces,
Los espíritus buenos, aquel desarrollo moral que nosotros vemos, que es la autoridad real que nos hablan los espíritus, hace que nosotros tengamos mayor libertad. Y esta libertad que nosotros ejercemos va a servir para influenciar también a otros espíritus para el bien. En cambio, continúa la respuesta, las regiones en que habitan los buenos están vedadas a los espíritus imperfectos, a fin de que éstos no puedan introducir en ellas perturbación de las malas de las pasiones malas. Y allí tenemos este otro punto. Los espíritus imperfectos tienen limitación. Todo espíritu que tiene malas inclinaciones, que hace el mal, va a tener una limitación. Por tanto, nos lleva más una vez a reflexionar sobre esto. Necesitamos nosotros elevar nuestro pensamiento, necesitamos nosotros ser más fortalecidos en nuestra fe, entendiendo que la fe dentro del espiritismo es racional. Nosotros pensamos y comprendemos, y esa comprensión continua nos aumenta la fe. Saulo de Tarso nos dice así, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más, ¿qué se espera? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Por qué esperar aquello con convicción? Es porque nosotros conocemos, sabemos. Los espíritas no creemos, los espíritas sabemos. La persona que es religiosa cree, más allí hay un leve sesgo. La persona que un día cree, al otro día no necesariamente podría continuar creyendo. La persona que cree puede dejar de creer en cualquier instante. Es allí que escuchamos muchas veces a propios espíritas decir, parece que me falta la fe. No, no falta la fe porque no puede faltar algo que no se tiene. Cuando hablamos de razón, los espíritas sabemos que nosotros somos seres espirituales, sabemos que nosotros somos también inteligencia y que esa inteligencia superior nos trajo aquí, nos creó en un instante. Y cuando comprendemos eso, entonces también comprendemos que nosotros somos seres que no vamos a conocer la muerte, que vamos a pasar por el fenómeno biológico de la muerte, más que vamos a despertar en el mundo espiritual. Allí, en ese momento, nosotros vamos a cuestionar absolutamente también todo esto. ¿Cómo está mi libertad? ¿Cuál es mi libertad de movimiento en el mundo espiritual? Si mis acciones han sido negativas, si mis pensamientos son negativos, entonces voy a verme profundamente limitado. Pero si mis intenciones, mis acciones han sido positivas, entonces voy a gozar de mayor libertad. En la pregunta 280 del Libro de los Espíritus, nos dice, ¿de qué naturaleza son las relaciones entre los espíritus buenos y malos? Los buenos, nos dicen los espíritus, respondiendo, los buenos tratan de combatir las malas inclinaciones de los otros a fin de ayudarlos a ascender. Se trata de una misión. Allí nosotros vemos propósito. Y esto es lo maravilloso de la doctrina espírita, ¿no? La capacidad de respuestas. Todos nosotros necesitamos encontrar el propósito de nuestra vida.
La doctrina espírita nos va esclareciendo que existe propósito en cada uno de nosotros. Vemos que Dios es inteligencia. Por lo tanto, todo lo que sucede alrededor de eso también es inteligente. Por lo tanto, si el deseo de los buenos espíritus es tratar de combatir esas malas inclinaciones, ya es un proceso inteligente. ¿Para qué? Para ayudarlos a ascender. Es profundamente práctico, inteligente y eficiente. El bien siempre intenta ser eficiente. ¿Y por qué es esto? Porque existe un propósito. Es una misión. Todos nosotros necesitamos sentirnos útiles a los demás. Lo que más ayuda al ser humano en todas las etapas de su existencia material es sentirnos útiles hacia los demás. Una persona que se siente útil es una persona que se va a sentir feliz también, que se va a identificar y que va a tener una buena interacción, una interacción saludable con los demás seres humanos. Versus una persona que no se siente útil. Cuando alguien no se siente útil, entonces comienza a deprimirse, comienza a sentirse menospreciado. Por ese motivo, la razón de los espíritus más adelantados es ayudar a los menos adelantados para que encuentren la felicidad. En fin, es el propósito de todos. Todos nosotros queremos encontrar la felicidad. En la pregunta 281 del Libro de los Espíritus, dice, ¿por qué los espíritus inferiores se complacen en inducirnos al mal? Y la respuesta nos deja observar esto. Primero, despecho. Deseo de impedir. ¿Sí? Deseo de impedir lo más que puedan de que se pueda experimentar el bien supremo. Y el deseo que los demás sientan el mismo sufrimiento que ellos sienten. La respuesta es así, por el despecho de no haber merecido estar entre los buenos. Su deseo es impedir, tanto como puedan, que los espíritus sin experiencia lleguen al bien supremo. Quieren hacerles sentir a los demás lo que ellos mismos sienten. ¿No ves eso mismo entre vosotros? Aquí nos ubica nuevamente que los espíritus son las almas de aquellas personas que vivieron en el mundo, en el plano terrestre. Entonces, despecho, porque los espíritus inferiores les complace inducirnos al mal, el despecho, el deseo de impedir que la otra persona sea feliz y para que sufran el mismo sufrimiento que ellos están experimentando. ¿Cómo se comunican los espíritus entre sí? Es la pregunta 282. Ellos se ven y se comprenden. Y existe allí un punto. Ellos se ven y se comprenden. Entonces, no hay una restricción, como nosotros tenemos una restricción mirando a la otra persona. Aquí en el plano terrestre, nosotros podemos hablar con una persona y esta persona puede disfrazar lo que está sintiendo. En el mundo espiritual no existe ese disfraz. La palabra, nos esclarece, la palabra es material, es reflejo del espíritu. Entonces, las palabras son materia. El fluido universal establece entre ellos una comunicación constante.
es el vehículo de la transmisión de pensamiento. Entonces los espíritus se comunican a través del pensamiento. Así como para vosotros el aire es el vehículo del sonido, es una especie de telégrafo universal que conecta todos los mundos entre sí y permite que los espíritus se comuniquen de un mundo a otro. Entonces vemos que la comunicación de los espíritus es a través del pensamiento. Los pensamientos están evidentes allí. Y esta transmisión de pensamientos se lo realiza a través de ese fluido cósmico universal que permite esa comunicación constante, ininterrumpida. Y a través de eso nosotros vamos transmitiendo todas nuestras ideas. Y nos permite observar, nos permite hacer esa analogía con el aire y con el sonido, que a través del aire se transporta las ondas sonoras. Los espíritus pueden ocultarse recíprocamente sus pensamientos y esconderse unos de otros. Los espíritus esclarecen y dicen no. Para ellos todo es evidente, en especial cuando son perfectos. Pueden alejarse, pero siempre se ven. Con todo, esta no es una regla absoluta, porque algunos espíritus pueden ser muy bien tornarse invisibles para otro sin considerar que es útil hacerlo. Entonces, vemos aquí también que se podría realizar, que algunos podrían hacerlo, pero en sí, todos los espíritus entre sí son evidentes, se observa, se puede captar esos pensamientos, se pueden captar esas ideas, no están ocultas. Y en la pregunta 284, ¿cómo pueden los espíritus, si ya no tienen cuerpo, demostrar su individualidad y distinguirse de los otros seres espirituales que los rodean? Y los espíritus responden, demuestran su individualidad por medio del periespíritu, que hace de ellos seres distintos uno de otro, tal cual como el cuerpo entre los seres humanos, entre los hombres. Así que esta individualidad se expresa a través del periespíritu. ¿Por qué? Porque el perispíritu está impregnado de nuestros pensamientos, de nuestras acciones y de nuestra condición moral. Nosotros mismos somos reflejo de nuestro perispíritu. Las afecciones que nosotros podemos tener es reflejo de nuestro mundo interior, de los afectos, desafectos, inclinaciones que nosotros tenemos. Es así que nuestro perispíritu tiene características individuales y especiales en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos perfeccionándonos, también esa condición periespiritual se va sutilizando, se va haciendo cada vez más sutil. Recordemos que el perispíritu toma de todos los elementos de la naturaleza según donde vaya a reencarnar cada individuo. Mientras más utilizado está, el perispíritu también se vuelve un elemento diferenciador en todo ello. Es así que nosotros podemos hasta cierto punto, y pienso que de una forma metafórica para poderlo comprender, porque es incomprensible. La forma del espíritu como tal es que nosotros podemos entender que el espíritu y un espíritu elevadísimo se expresa en forma de luz. Es lo más comprensible que nosotros tenemos para hacer una analogía. Y es así.
nuestro perispíritu va a estar, se va a conformar de acuerdo a nuestra condición moral. Y es así como nos vamos a presentar a las otras personas. Si nosotros tenemos buenos pensamientos, pensamientos elevados, se va a notar en nuestro perispíritu. Y si nosotros tenemos malos pensamientos, también serán causa de deformaciones del propio perispíritu. Es así que muchas veces, y médiums que sean videntes, pueden ver espíritus con severas deformaciones. ¿Por qué? Es la deformación del propio pensamiento que se impregna en el perispíritu para que en una vida futura, en una próxima reencarnación, puedan también plasmar eso en el cuerpo que van a reencarnar. Y allí pueden tener algunos problemas, por ejemplo, de salud. Pregunta 285. ¿Se reconocen los espíritus que han convivido en la tierra? ¿Reconoce el hijo a su padre, el amigo a su amigo? Sí. Y así de generación en generación. Entonces, tenemos en el mundo espiritual esa posibilidad de reconocernos absolutamente todos. Los afectos siempre se van a mantener de esa manera. Entonces, siempre va a haber un reconocimiento. Y continúa esta pregunta, la 285A. Los hombres que se conocieron en la tierra, ¿cómo se reconocen en el mundo de los espíritus? Vemos nuestra vida pasada y leemos en ella como en un libro. Al ver el pasado de nuestros amigos y enemigos, vemos su tránsito de la vida a la muerte. Es espectacular esta parte, ¿no? Entonces los espíritus tienen la capacidad también de recordar, de observar toda su vida, toda su existencia, toda esa línea de tiempo, desde el inicio hasta el momento presente. Entonces hay una lectura de esa vida pasada, de la propia vida pasada, y así puede reconocer vibratoriamente a todas aquellas personas que formaron parte de su vida. Dice aquí, amigos y enemigos. Sucede con los afectos, ¿no? Dentro del día a día, nosotros vamos a sentirnos afines a algunas personas y totalmente poco afines a otras personas. Esa afinidad o esa antipatía tan súbita, sin conocerse mismo, es causa de todo esto. El espíritu continúa con aquella conciencia, en nosotros eclipsada por la dureza del cuerpo físico. Mas internamente el espíritu tiene la capacidad de realizar esa lectura. Y para nosotros se transmite a través de aquel sentimiento de simpatía, si es una persona que puede pertenecer a esos principios, a ese núcleo de amor, o de antipatía cuando se trata de una persona con la cual no afinizamos por alguna situación que haya sucedido. Kardec esclarece aún más todo esto diciendo: los espíritus también pueden, cuando es necesario, reconocerse por la apariencia que tenían en vida. En el caso del espíritu recién llegado y todavía poco familiarizado con su nuevo estado, los espíritus que van a recibirlo se presentan ante él con la forma que le permita reconocerlos. Entonces, vemos que es algo que sucede. Y mismo en personas que están cerca de la muerte. Muchas veces personas que están ya en su lecho, cerca de la muerte, vemos que muchas veces comienzan a ver personas familiares a ellas.
propia familia, sus padres, amigos, personas que ya desencarnaron. Y los ven con la misma apariencia. Y los pueden reconocer y hasta se emocionan. En la pregunta 286 nos dice, el alma, al abandonar sus despojos mortales, ve de inmediato a los parientes y amigos que la precedieron en su entorno, en su retorno al mundo espiritual, al mundo de los espíritus, y los espíritus responden. De inmediato no es la expresión correcta, porque como hemos dicho, el alma necesita algún tiempo para reconocerse y despojarse del velo de la materia. Entonces, no es algo que suceda de inmediato. Primero, hay que adaptarse a ese nuevo entorno. Y el propio Kardec, en otra parte del libro de los espíritus, nos aclara diciendo que es como mudarse de un país a otro. Necesitamos aprender su lenguaje, sus hábitos, sus costumbres, adaptarnos a aquel entorno, saber dónde está cada cosa, qué es lo que nosotros debemos hacer. Lo mismo sucede cuando nosotros desencarnamos. Va a haber un momento, un proceso de, de entendimiento que ya estamos en aquel mundo. Entonces, de inmediato, no. Hay que reconocerse como espíritu primero. Y también allí vale la pena mencionar que en las reuniones mediúnicas, por ejemplo, cuando espíritus se comunican, muchas veces ellos expresan ese sufrimiento, el dolor o la falta de entendimiento de qué está sucediendo con ellos. A veces el esclarecedor llega al punto en el cual les esclarece que ya están en el mundo espiritual. Aquel esclarecimiento les ayuda también al mismo tiempo a comprender y les permite readaptarse a esa nueva realidad. ¿Cómo es percibida el alma a su retorno al mundo de los espíritus? La del justo como un hermano muy querido, a quien se aguarda desde hace mucho tiempo. La del malo como a un ser a quien se desprecia. Y eso me parece terrible, ¿sí? Porque imaginémonos, nosotros pasamos al mundo espiritual, ¿cómo nos van a recibir? ¿Será una llegada feliz de un hermano querido que regresa de un gran viaje que no hemos visto hace mucho tiempo? ¿O nuestra llegada será despreciable? Vale la pena preguntarse eso. ¿Qué sentimiento experimentan los espíritus impuros al ver la llegada de otro espíritu malo? Los malos se sienten satisfechos cuando ven seres semejantes a ellos, que se encuentran privados de la dicha infinita, tal como en la tierra le sucede a un bribón entre sus iguales. Entonces, se satisface de la maldad. Nuevamente, se satisface del dolor que está experimentando el otro. Nuestros parientes y amigos van a veces a nuestro encuentro cuando dejamos la tierra. Sí, van al encuentro del alma que aprecia. La felicitan como si regresara de un viaje. Si se ha librado de los peligros del camino y la ayudan a desprenderse de los lazos corporales. Es un favor que se concede a los espíritus buenos el hecho de que vayan a su encuentro quienes los han apreciado. Entonces, esto es algo que le sucede a las personas que se han dedicado al bien.
viene una asistencia en aquel momento de desencarnar, vamos a tener asistencia de entidades queridas, afines a nosotros, y nos van a ayudar a desprender esos lazos corporales. Desde el proceso de desencarnación hasta nosotros poder despertar, quizá. Nos ayuda a desprender esos lazos corporales. Entonces, es un bien también que nosotros deberemos tomar en cuenta en nuestra existencia. Más continúa esta pregunta o esta respuesta. En cambio, el mancillado permanece en el aislamiento o solo rodeado de espíritus semejantes a él. En ese caso, se trata de un castigo. Aquí hay dos puntos que hay que comprender bien. Un espíritu que no ha sido, ¿sí?, propenso a hacer el bien, va necesariamente a atraer otros espíritus semejantes a sí. Entonces, eso va a ser como un castigo. Dios no castiga, simplemente es una forma metafórica de hablar sobre el asunto según el lenguaje también de la época. Si Kardec, por ejemplo, hubiese escrito ahora, posiblemente hubiese utilizado otro tipo de palabras. En vez de castigo, hubiese colocado por afinidad. En ese caso se trata un caso de afinidad. Y aquellos espíritus semejantes, nosotros también podemos observar y quizás sabemos de historias donde personas tienen una desencarnación muy conturbada, con mucha dificultad, con mucho sufrimiento, también ya en la misma desencarnación, donde se resiste, donde comienza a expresar mucho temor, y es justamente por cómo vivió su vida. Cómo nosotros vivimos nuestra vida interior. Eso también es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Nuestras intenciones internas cuentan muchísimo. Muchas veces la intención vale mucho más que la acción, porque nosotros podemos realizar una acción sumamente buena, pero nuestras intenciones no necesariamente pueden ser las mejores o sanas. Entonces, hasta este punto, que vamos a cambiar ahora de tema, este punto, ¿qué es lo que nosotros hemos comprendido? Primero, que existe una moralidad, que existe una superioridad real. ¿Cuál es esa superioridad real? Es la moral. Mientras más elevado estemos moralmente, nosotros vamos a ser superiores. Que existe afinidad entre los espíritus. Si yo tengo afinidad con espíritus superiores, con espíritus buenos, es porque mis acciones, mi pensamiento, mi forma de actuar es afín a ellos. Que en los mundos espirituales también se ejerce esa misma función de sociedad, más que no se mezcla, porque también existe afinidad y que puede ser muy complejo todo esto, más complejo que en nuestro propio mundo. Y podemos comprender que un espíritu bueno tiene mayor facilidad de movimiento, mayor libertad que un espíritu poco esclarecido. Que hasta en el final de nuestros días, en el hecho de muerte, espíritus buenos, según sea nuestra forma de actuar durante toda nuestra vida, espíritus buenos nos van a asistir y nos van a ayudar para desprender esos lazos materiales y ayudarnos a superar esa barrera de lo material. Más, si nosotros afinizamos con el mal, espíritus poco benignos también vendrán por afinidad. Y eso para nosotros será una tortura.
relaciones de simpatía y antipatía entre los espíritus, mitades eternas. En la pregunta 291, además de la simpatía general que tiene origen en la semejanza, ¿existen entre los espíritus afectos particulares? Los espíritus responden sí, al igual que entre los hombres. No obstante, el vínculo que une a los espíritus es más fuerte cuando carecen de cuerpo, porque ya no están expuestos a las vicisitudes de las pasiones. ¿Sí? Entonces, sí existe una afinidad. Y entre los espíritus esta afinidad todavía es más fuerte porque ya no existen las pasiones, ya no hay intereses entre sí, intereses materiales. Existe odio entre los espíritus. El odio solo existe en espíritus impuros. Y estos espíritus impuros generan o siembran enemistad y disensiones entre vosotros. Y esto es importante. ¿Cuál es nuestra función hasta en el centro espírita? ¿Estamos haciendo de espíritu puro o de espíritu impuro? La persona que genera disensión, enemistad en el centro espírita, entonces está haciendo trabajo de espíritu impuro. Hay que tener eso en mente también. Hay que un poco vigilarnos en cuanto a esto. Solamente el odio, la revancha, existe entre los espíritus impuros. Por lo tanto, hoy es el mejor momento para poder vigilar esta condición. Dos seres que fueron enemigos en la tierra mantendrán ese resentimiento mutuo en el mundo de los espíritus. Y los espíritus son enfáticos aquí. Dicen no, punto. Comprenderán que su odio era estúpido y pueril la causa que lo generó. Solo los espíritus imperfectos conservan una especie de animosidad hasta que se purifican. Si no los dividió más que un interés material, ya no pensarán en eso, por poco desmaterializado que estén. Si no hay antipatía entre ellos, dado que la causa de la discusión ya no existe, puede volver a verse con agrado. Entonces, ¿qué comprenden? Que ese odio no tenía un fundamento, que es pueril. Entonces, aquí nosotros vemos que los odios, los resentimientos es infantilidad espiritual y que nosotros estamos aquí también para madurar en cuanto a esto y que deberemos madurar en nuestra vida. Kardec coloca una nota en este sentido diciéndonos tal como dos escolares que cuando llegan a la edad de la razón reconocen la puerilidad de aquellas que han tenido en su infancia y dejan de despreciarse. Entonces es una cuestión de madurez espiritual. En la pregunta 294. El recuerdo de las malas acciones de los hombres han podido cometer uno contra otro. ¿Resulta obstáculo para que simpaticen? Sí, los lleva a distanciarse. Y eso es algo obvio. Aquellas malas acciones simplemente generan disociación entre unos y en otros. Y todavía esa disociación puede verse en el mundo espiritual. Es así que en la pregunta 295 dice así: ¿qué sentimientos experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho el mal en la tierra? Si son buenos, dice, os perdonan conforme a vuestro arrepentimiento. Conforme a vuestro arrepentimiento. Entonces, no necesariamente hay un perdón allí.
se necesita ver el arrepentimiento del otro. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces allí se conforma el perdón. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos qué es lo que ocasionamos en la otra persona. Que comprendamos qué le hemos hecho pasar. Y la divinidad nos ayuda colocándonos a nosotros quizá en las mismas situaciones, en las mismas circunstancias para que pasemos y para que entendamos en carne propia cómo sufrió la otra persona. Si son malos, continúa, pueden guardaros resentimiento y a veces perseguiros incluso en otra existencia. Dios ha permitido eso como castigo. Es ley de causa y efecto. Ese deseo todavía de hacer, de revancha, de venganza, está allí. Y se permite. ¿Por qué? Porque tenemos libertad de escoger. Podemos escoger vivir una venganza o podemos escoger perdonar y elevarnos. Esa es la verdadera prueba. Muchas personas dicen, ¿sí? Es que quizás fuimos enemigos en una vida anterior y por eso hoy no nos queremos. La divinidad no nos coge, no nos coloca en esta realidad para que nosotros recordemos la vida pasada que éramos enemigos y nos sigamos atacando. No, la divinidad nos da la oportunidad de hoy reconocernos que no simpatizamos y hagamos todo el esfuerzo necesario para tolerarnos, aunque sea. Ni siquiera amarnos, para tolerarnos. Y a través de esa tolerancia, entonces comienza a haber una reforma íntima fundamental que nos va a ayudar a desarrollar el amor. ¿Los afectos individuales de los espíritus pueden ser encubiertos? No, porque los espíritus no pueden engañarse unos a los otros. Ya no tienen la máscara tras la cual se ocultan los hipócritas. Por esa razón, cuando son puros, sus afectos son inalterables. El amor que los une es para ellos la fuente de la suprema felicidad. ¿Sí? Y quiero resaltar esto. El amor que los une es para ellos la fuente de la suprema felicidad. Entonces, la felicidad no es de este mundo porque nosotros no podemos vivir ese amor y esa unión con todas las personas. Pero más perfeccionados en el mundo espiritual, vamos a tener también la posibilidad de amar sin restricción a través del pasaje terrenal, por supuesto. Y allí nosotros podemos vivir la suprema felicidad. La pregunta 297. El afecto de los seres, que los seres se han profesado en la tierra, continúa siempre en el mundo de los espíritus. Y aquí tenemos puntos importantes. Si la simpatía es verdadera, porque si es una simpatía solamente por causas físicas, por interés mutuo, entonces no va a permanecer. El afecto y el amor de los espíritus es más estable y duradero, es estable y duradero, porque ya no tiene el capricho de los intereses materiales y del amor propio. Entonces, vemos esto, ¿no? Si la simpatía es verdadera, porque si es por una causa física, por una causa material, entonces no es legítima. Y dentro de los espíritus, esa verdad se ve porque ya en el mundo espiritual ya no tenemos ese interés material y cuando nosotros nos vamos perfeccionando, vamos elevándonos, entonces ya no vamos a tener también
ese interés material y ese amor propio que muchas veces nos hace fracasar en nuestras relaciones interpersonales. Pregunta 298. Las almas que deben unirse están predestinadas para esa unión desde su origen. Cada uno de nosotros posee en alguna parte del universo su mitad con la cual se reunirá necesariamente algún día. La respuesta es no. No existe la unión particular y fatal de dos almas. No existe el alma gemela. Eso no existe. La unión existe entre todos los espíritus, aunque en grados diferentes, según la categoría que ocupen, es decir, de acuerdo con la perfección que hayan alcanzado. Cuanto más perfectos son, más unidos están. De la discordia nacen todos los males de los humanos. De la concordia resulta la dicha completa. Entonces, ¿en dónde está la dicha? En concordar, en encontrar esos puntos en común. Y recuerden, no existen almas gemelas. ¿En qué sentido debe entenderse la palabra mitad, de la que algunos espíritus se sirven para designar a los espíritus que simpatizan mutuamente, alma gemela? La expresión, dicen los espíritus, es inexacta. Si un espíritu fuese la mitad de otro, separado de él, estaría incompleto. Entonces carece totalmente de lógica. Dios no crearía un espíritu incompleto. ¿Qué propósito tendría esto? ¿Tendría la capacidad de avanzar, de crecer? Pues no, estaría incompleto. Siempre algo le faltaría. Dos espíritus que simpatizan por completo cuando se han reunido, ¿lo hacen para siempre o bien pueden separarse y unirse a otros espíritus? Todos los espíritus están unidos entre sí. Nuevamente, todos estamos unidos entre sí. Y eso es increíble cuando nosotros lo profundizamos porque todos estamos unidos. Todos creamos y compartimos la realidad de la otra persona. Todos somos co-creadores dentro de este universo. Me refiero a los que llegaron a la perfección. En las esferas inferiores, cuando un espíritu se eleva, ya no siente la misma simpatía por los que ha dejado. Naturalmente comienza a ver las cosas de una manera diferente. Comienza a sentir de una manera diferente. El bien siempre va a ayudarnos a vibrar en una escala diferente. La pregunta 301. Dos espíritus que simpatizan, se complementan mutuamente, o bien esa simpatía es el resultado de una identidad absoluta. La simpatía que atrae a un espíritu hacia otro, de la absoluta concordancia de sus inclinaciones y sus instintos. Si un espíritu tuviese que completar a otro, perdería su individualidad. Y esto es también una cosa tan importante. Cada uno de nosotros es un individuo, es individual y debe mantener esa individualidad. El progreso es personal, nos corresponde ser responsables de nuestro progreso. Ahora, ¿cuál es esa afinidad? Es la concordancia de nuestras inclinaciones y de nuestros instintos. Eso es lo que nos lleva a estar unidos. (302) La identidad necesaria para que se establezca una simpatía absoluta solo consiste en la similitud de pensamientos y sentimientos o también en la uniformidad de los conocimientos adquiridos. Y la respuesta es diferente. En la igualdad de los grados de elevación. Significa que esa elevación moral, nuevamente, que estábamos viendo en el anterior bloque, eso es lo que permite que haya esa afinidad. Es una igualdad moral.
Y también debemos decirlo que el progreso es intelecto moral. Las dos cosas en conjunto van a ayudar que los espíritus se afinicen, estén más afines entre sí. Pero sobre todo, esa igualdad moral es bien importante para que puedan tener esa comunión entre unos y otros. Pregunta 303. ¿Los espíritus que hoy no simpatizan podrán hacerlo más tarde? Sí, todos lo harán. Así, el espíritu que hoy se encuentra en una esfera inferior, al perfeccionarse llegará a la esfera donde reside el otro. Su encuentro tendrá lugar con mayor rapidez si el espíritu más elevado no soporta las pruebas a que se le somete, pues permanecerá en el mismo estado. Entonces, todos nosotros vamos a tender a esa afinidad en algún momento. Todos nosotros vamos a entrar en este proceso de perdón. Todos nosotros vamos a olvidar el mal que nos pudiesen haber hecho en algún momento o el mal que nosotros hemos provocado a los otros. Llegaremos a en ese momento cuando estemos más perfeccionados, más elevados. Existe en esto una nota de Kardec que dice así: la teoría de las mitades eternas es un símbolo que describe la unión de los espíritus que simpatizan. Nuevamente, almas gemelas. Se trata de una expresión empleada incluso en el lenguaje común, que no hay que tomar al pie de la letra. Los espíritus que se valieron de ella no pertenecen de seguro a al orden más elevado. ¿Okay? Entonces, ese término, alma gemela, no es coherente y no utilizaría ese término un espíritu elevado. El ámbito de sus ideas es necesariamente limitado, continúa Kardec en su nota, y expresaron su pensamiento con los términos que habrían empleado durante su vida corporal. Es preciso rechazar, pues, la idea de que existen espíritus que han sido creados uno para el otro y que un día habrán de reunirse fatalmente en la eternidad tras haber estado separados durante un lapso más o menos prolongado. Por lo tanto, no existen almas predestinadas entre sí. ¿Qué es lo que aprendimos en este segundo bloque? En este segundo bloque nosotros tuvimos la oportunidad de aprender que no existe aquella alma gemela que muchas veces las personas con mucha ilusión se amparan en esta idea, y que la afinidad en sí mismo es causada por esa capacidad de sentir de una forma elevada, de mantener sus mismos ideales. Muy bien. ¿Puedo responder las preguntas ya? Sí, hermano, con gusto. ¿Sí? Entonces, nos dice Ciro, ¿cuántas encarnaciones puede pasar hasta que se rompa esa atadura creada por nuestras imperfecciones contra otros hermanos? Va a vivir las reencarnaciones que sean necesarias. No existe un número exacto ni se podría determinar el número exacto de reencarnaciones. ¿Cuántas reencarnaciones nosotros ya habremos pasado hasta esta fecha? ¿Sí? Entonces hay un número indeterminado. La respuesta más lógica sería hasta que nosotros estemos mejor, nos hayamos mejorado. Si hoy todavía tenemos tantas dificultades en nuestro carácter, significa que vamos a necesitar todavía que caminar un buen trecho. Gibson dice: el impacto debe ser fuerte al vernos tal cual somos en lo espiritual.
No podemos ocultar cómo verdaderamente somos en sentimiento, amor y moral. Es verdad, no, nosotros no podemos ahí ocultar. Entonces sí, es un gran shock eh, estar descubiertos, ¿no? Allí verdaderamente desnudos, ¿no? Donde nuestra mente, nuestras intenciones, nuestras acciones y nuestra moral está expuesta absolutamente a todos. Ciro nos dice, ¿será posible que hayan en este mundo dos espíritus que tengan un mismo rango físico, que sea exactamente igual físicamente? Bueno, los gemelos, ¿sí? Los gemelos que, que son idénticos. Podemos ver este fenómeno de la naturaleza y que la ciencia los estudia justamente por su genética, ¿no? Entonces, los hay. Hay un experimento muy interesante que estaba observando el otro día de personas muy parecidas y al examinar su ADN tienen mucha similitud también. Todavía no se comprende bien, según la ciencia, este fenómeno. Sin embargo, tenemos los gemelos idénticos y univitelinos, ¿no? Que salen justamente de una sola célula dividida, sería. Y sobre esas personas que tienen cierta similitud física con otra y que comparten algunos genes en especial. Gypsiliana dice, me hace un poco de ruido cuando citan, Dios puede permitirlo como castigo. Mi pregunta es, ¿Dios no castiga? No, Dios no castiga. Como hablé en ese momento, es una forma de lenguaje que se utilizaba en aquella época. Cuando habla de castigo, se está hablando de que es una consecuencia de los actos que ha generado la propia persona. Si Dios castigase, entonces no estaríamos hablando de Dios, ¿sí? Estaríamos hablando de una entidad que es menor a Dios y que sufre de crisis emocionales. Entonces, simplemente es una forma de lenguaje que se utilizaba en la época. Entonces, vamos a ver en algunos textos también la palabra pecado, que no significa, no representa exactamente el pensamiento de los espíritus, más ellos utilizaban el lenguaje de la época, un lenguaje que era más accesible. ¿Cómo podemos perdonar? Mireya B. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y tiene allí una respuesta larga, muy, muy larga. Primero, pienso que debemos perdonar considerándonos a nosotros mismos. Y voy a tratar de resumir todo. Mireya, si usted tiene problema de perdonar, tiene que perdonar no por hacerle bien a la otra persona, sino por hacerse bien a usted mismo. El perdón no le beneficia al otro, el perdón le beneficia a usted. Cuando usted tiene la capacidad de dar la vuelta a la página, entonces usted se está haciendo un gran bien. Porque si usted perdona, en realidad la otra persona no sabemos si comprendió el daño que le produjo a usted. Entonces, perdonar me hace mejor a mí que a los demás. El Sirene. Podemos decir que según el grado de elevación en el que nos encontramos, la famosa alma gemela sería cualquier espíritu que posea los mismos propósitos de vida. Sí, porque sería una afinidad de pensamiento, una afinidad de propósito, y esa afinidad de sentimiento, de propósito, de ideal, nos ayudan a afinizarnos y a ser felices a causa de eso. Entonces, pensémoslo así de simple, una pareja que tenga
propósitos, que tengan metas elevadas para sí mismos, de crear una familia, de hacer crecer esa familia, de ser útiles para la sociedad, va a ser una pareja feliz, porque van a ser de provecho en la sociedad, van a ser personas que van a aportar en la sociedad. Y esa es la verdadera felicidad. Edgar, ¿qué pasa con los gemelos que nacen con deformidad pegados en el cuerpo? ¿Cuál podría ser su explicación? Bueno, esa pregunta es un poco compleja, ¿no? Porque ese tipo de preguntas nos hacen divagar un poco. Y dentro de esas divagaciones nosotros podemos juzgar cosas que realmente desconocemos. ¿Por qué? Puede ser que haya tal idea entre ellos de afinidad, ¿sí? Que no consiguieron separarse en una vida anterior. O sea, sus pensamientos fueron tan obsesivos en cuanto a la afinidad que tienen que no consiguen separarse, entonces su perispíritu consigue fusionarse porque sienten una afinidad de tipo mórbido. Entonces, esa sería tal vez una de las respuestas, más no considere que sea la respuesta definitiva. Amarilis, muchas gracias. ¿Puede por la evolución el espíritu tomar caminos distintos por su tendencia? Por ejemplo, los de justicia, los amadores, naturaleza, existe. No comprendí bien la pregunta. Si me explica un poquito más la pregunta, sí, no la comprendí muy bien. Sí, no la comprendo muy bien. Tal cual, hermano. Yo también la estaba leyendo y no entiendo mucho. Debe haber algo allí de la transcripción porque Sí, no se entiende bien la pregunta. sí. María dice, ¿cómo perdonar? Orando, leyendo, trabajando, terapia. ¿Dónde sacar la fuerza? Perdonar, amándose a usted mismo. De ahí tiene que sacar la fuerza para perdonar, amándose usted. Gypsy. Todos los que habitamos en este planeta somos espíritus afines. Por algo estamos aquí en este mundo. No necesariamente. Somos espíritus que estamos en ese proceso de transición, de crecimiento, de evolución. Más afines, no necesariamente. Porque quizás usted afiniza con algunas personas, pero no va a afiniza, por ejemplo, con este grupo que estamos aquí, estudiando espiritismo, procurando mejorarnos, elevarnos, pero no va a afinizar con personas que están haciendo mal al prójimo. ¿Sí? Tenemos una condición moral que hace que nosotros tengamos la necesidad de vivir aquí. Más, todos nosotros no estamos necesariamente en esa igualdad de condición. Por eso, en la ley de sociedad nos dice que los más adelantados deberán ayudar a los menos adelantados. Sí, y esa fue la última pregunta. Gracias, hermano Juan. Yo creo que, bueno, ha sido bastante explícita la clase, a pesar de que el tema era bastante amplio. Usted la ha sintetizado y cada respuesta a las interrogantes de Kardec, usted le ha dado su ampliación muy explícita, ¿no? Creo que todos hemos quedado con pocas dudas de temas tan complejos, ¿no? Porque así lo he explicado y nosotros internamente en el chat privado de mensaje fraternal, donde estamos varios que los están escuchando, decíamos lo mismo, ¿no? O sea, qué conciso a la hora de la respuesta y qué explícito, ¿no? Que no deja como mayores interrogantes. De todos modos, bueno,
yo creo que las personas han quedado sumamente complacidas. Se han retirado muy pocas personas del chat de la aplicación desde que empezó la reunión. Entonces eso indica que le han llevado la secuencia al estudio, ¿no? Cosa que nos parece muy bonita. De todos modos, bueno, para los que quieran, porque siempre recomendamos reescuchar o rever estas clases, ¿no? Porque siempre vamos a encontrar cosas nuevas, vamos a encontrarnos nosotros mismos allí, ¿no? Dentro de todas estas explicaciones. Pero sinceramente, hermano Juan, de parte del equipo de Mensaje Fraternal, en este caso llevando la vocería, quiero agradecerle por su tiempo, darle las gracias, como siempre decimos, pues, eh, esto también es caridad, pues, tomarse el tiempo de preparar la clase, explicárnoslas de buena manera, tan explícita, haciendo todo lo posible, dando lo mejor de sí para que nosotros entendamos y comprendamos un poco mejor la enseñanza de los espíritus. Eso también es una caridad muy bonita porque queda en nosotros, ¿no? Se cimenta en nosotros todo lo que hemos escuchado, pero como usted bien lo decía, ¿no? Siempre dependiendo de nuestros pensamientos y de nuestras actitudes, ¿no? De lo que nosotros querramos internamente, ¿no? Para ser merecedores de eso que usted decía, ¿no? De ser espíritus buenos, espíritus puros, que podamos alcanzar esas grandes alturas que nos decían allí los espíritus, ¿no? Cómo podemos acceder a otras cosas siempre y cuando estemos purificados, ¿no? O siempre y cuando nuestro grado de purificación sea el más idóneo, ¿no? Entonces, bueno, hermano Juan, muchas gracias. Lo dejo ahora para que usted nos dé sus consideraciones esta noche y si es posible, despide usted mismo la transmisión con una de esas oraciones tan bellas que siempre lo vemos y lo escuchamos. Gracias, hermano Juan. Muchas gracias, Gipsiro. Muchas gracias a todos nuestros amigos, hermanos, hermanas que están aquí compartiendo este estudio y profundamente grato por poder colaborar en este espacio, tomando en cuenta que somos solamente un puñado. No existe tantos espíritas como nosotros muchas veces pensamos que existimos. Apenas los espiritistas somos un puñado de personas que deben esforzarse día a día para ayudar a entender al mundo qué es verdaderamente el espiritismo. Entonces, eh, no lo he hecho solamente por la invitación. Realmente me da una profunda alegría poder colaborar con ustedes y quizás aportar un poquito de lo que yo puedo realizar y animarles a que ustedes también lo hagan, porque todos nosotros lo podemos hacer. No es una cualidad especial. Los buenos espíritus, Dios, siempre nos van a ayudar, siempre nos van a inspirar para realizarlo mejor. Vamos a elevar nuestros pensamientos, vamos a agradecer por esta noche y vamos a prepararnos. Bondadoso Jesús, te agradecemos profundamente por nuestra jornada de trabajo. Te agradecemos profundamente por tus esclarecimientos, ya que tú eres el Espíritu de verdad. Y te pedimos que entidades bondadosas nos ayuden en este momento a esclarecer todavía más. Que en este horario nocturno, al momento que nosotros nos vayamos a descansar, seamos llevados a lugares celestes, en donde nosotros todavía seamos inspirados, ayudados, esclarecidos sobre aquellas modificaciones que nosotros debemos tener en nuestra vida. Solamente te podemos agradecer. ¿Qué te podemos pedir si todo tenemos? Tú nos has provisto absolutamente de todo lo necesario para para nuestro progreso. Ayúdanos. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a aprovechar esta gran oportunidad. Ayúdanos a ver para que así nosotros cada día nos acerquemos a la felicidad. Que así sea. Amén. Gracias nuevamente, hermano Juan. Y bueno, invito Muchas gracias, Gipsiro.
No, no, a ustedes, bueno, pues sumamente agradecidos y bueno, invitamos a todos los hermanos a que nos acompañen el próximo domingo al siguiente estudio del libro de los espíritus, deseándoles a todos una feliz noche, una feliz semana y si Dios quiere nos reencontraremos nuevamente el próximo domingo. Hermano Juan, hermanos queridos, gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche y buena semana también.